Desde pequeño siempre me gustaron todo el tema mecánico. El reto más grande fue convencer al norteamericano que en Colombia podíamos hacer estos equipos. Decidió cerrar una empresa y quedó muy mal económicamente después de ese proyecto acá en Colombia. ¿Tú consideras que hoy en día Colombia es un país que tiene un potencial para poder desarrollar la proveeduría de bienes y servicios? Y principalmente porque la mano de obra colombiana es calificada, es gente honesta. ¿Qué consejos desde tu experiencia de vida le podrías dar a esos estudiantes que hoy en día se están formando? Formación es integral, la formación viene desde casa, la parte académica es importante, pero también está la formación de la experiencia de la vida. Un cordial saludo para toda la audiencia de Encuentros, un espacio virtual en el que constantemente tenemos la posibilidad de conversar con profesionales líderes, empresarios líderes, tanto en Colombia como en el exterior, que a partir de su experiencia de vida han dejado huellas en la sociedad y que hoy en día la siguen dejando y se han vuelto un referente precisamente para las generaciones venideras. Encuentro está presente en las diferentes redes sociales y los invitamos a que nos sigan, se suscriban y de esta forma puedan conocer los contenidos actualizados que constantemente estamos subiendo. Hoy nos complace tener como invitado a un empresario que ha combinado su vida entre Colombia y Estados Unidos y ha combinado su vida con el mundo empresarial y la vida militar. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Corso, a quien le quiero dar una cordial bienvenida. Gracias, Erwin, por la invitación. Contento de estar en tu programa. Me parece loable lo que está haciendo con el programa porque, como dice uno de mis mentores, Richard Branson, es importante contar las historias y compartir lo aprendido. El agradecimiento es nuestro y estamos convencidos, Gustavo, que con tu experiencia de vida vas a poder contribuir a que las generaciones que nos están viendo y las que van a ser los líderes del mañana puedan tomar tu ejemplo como un referente para poder alcanzar sus metas. Quiero contarles un poco acerca de quién es Gustavo. Gustavo Porto es un empresario que ha desempeñado su vida en el mundo de la aviación por más de 30 años. Es un empresario que ha creado una compañía, es el cofundador de una compañía muy importante que se denomina Proflow. Él ahora nos contará, porque posteriormente esta compañía fue objeto de una venta y ya él pues ahondará en los detalles de esta transacción. Asimismo, Gustavo ha combinado su mundo empresarial con la vida militar tanto en Colombia como en Estados Unidos. Es un apasionado por la aeronáutica, por todo el mundo comercial y hoy en día nos enorgullece tener a Gustavo en el programa. Y quiero, Gustavo, dar inicio precisamente con una pregunta que es clave. Y es que, por favor, nos cuentes un poco acerca de esa trayectoria personal y empresarial y nos cuentes un poco quién es Gustavo Corso, por favor. Pues Gustavo Corso es una persona nacida en un hogar clase media en Villavicencio, Meta, en los Llanos, ahí crecí. De ahí a muy temprana edad fui a Estados Unidos por primer vez a los 10 años. Regresé a Villavicencio, me gradué del bachillerato y presté el servicio militar en Colombia por un año. Estudié ingeniería mecánica en Bogotá. Después decidí irme para Estados Unidos y allá entré a la Fuerza Naval, donde me formaron como mecánico de aviación y trabajé por 8 años con la Fuerza Naval. En ese tiempo fui avanzando mis estudios en aeronáutica y posteriormente hice una maestría en administración de empresas. Y he sido pues una persona a nivel empresarial pues muy curiosa, siempre buscando la plática desde muy joven, mirando en dónde qué negocios podía hacer.
Y pues en ese trasegar he hecho absolutamente de todo lo que te puedas imaginar. He tenido en el llano en algún momento, invertí en ganadería, en porcicultura, y todos esos proyectos poco a poco me fueron formando en el mundo empresarial. Bueno, o sea que ha sido una historia de vida que se ha construido a partir de conocer diferentes negocios y mirar en últimas cuál es el que realmente te resultó ser esa pasión que entiendo yo es la aeronáutica y el mundo de la aviación. Y es lo que finalmente te concretó en el empresario que eres hoy en día, o me equivoco, Gustavo. Sí, así es, así es. La vida me llevó al mundo de la aviación, ¿no? Fue, digamos que desde pequeño siempre me gustaron todo el tema mecánico, carros, aviones, botes, barcos, misiles, todo lo que tiene que ver con la mecánica. Y pues poco a poco llegué al mundo de la aviación, en el cual llevo, como mencionabas, 30 años. Eh, Prácticamente he recorrido todo el mundo de la aviación, he trabajado en aerolíneas, he cargado maletas, hasta el final donde terminé haciendo los equipos para tanquear los aviones. Entonces, digamos que pasé por las diferentes áreas del mundo de la aviación. Bueno, y en ese trasegar empresarial, Gustavo, ¿cuáles consideras tú que han sido como esos principales retos a los que te has enfrentado ya como empresario para poder tener éxito tanto en Colombia como en Estados Unidos? Pues son muchos, pero tal vez uno de los retos más grandes, digamos que hay, para quedarme con un par. En el año 2014 más o menos, año 2010 decidió cerrar una empresa y quedó eh, muy mal económicamente después de ese proyecto. Acá en Colombia va pasando el tiempo y se me van cerrando las puertas. No logro conseguir empleo ni siquiera en Colombia. Entonces tuve una etapa ahí como de unos 3 4 años donde se puso la situación económica muy compleja, donde tuve muchas dudas en seguir o no, donde la familia me decía, hombre, pero si usted es el más estudiado de todos, usted consiga trabajo, mire que allí lo podemos meter en tal empresa, mire que, pero digamos que esa terquedad que tiene el empresario, que tiene que tener el empresario para sacar proyectos adelante, ahí me mantuvo y seguí insistiendo, insistiendo hasta que volví a empezar un nuevo proyecto y así sucesivamente. Muchas personas siempre te ven como en el último proyecto y el éxito del último proyecto, pero y de pronto piensan que empezaste esta empresa hace poco y mira lo grande que es y lo chévere, pero detrás de eso hay muchos años y muchos altibajos en el camino. Precisamente en el proyecto de Proflow Latam, que hoy en día se llama Garza y Latam, y que hoy en día es la empresa más grande del mundo en la fabricación de equipos para abastecer aeronaves, que está ubicada en Barranquilla y que está suministrando equipos a los 5 continentes, a los aeropuertos más importantes del planeta, se están fabricando desde Barranquilla. En ese proyecto, el reto más grande fue convencer al norteamericano que en Colombia podíamos hacer estos equipos y que podíamos capacitar a las personas para desarrollar esta tecnología y fabricar estos equipos y llevarlos al planeta pues en las mejores condiciones y con la mejor calidad. Ese fue el reto más grande en ese proyecto. Entonces, como te decía, resumiendo una etapa de situación económica muy apretada y la otra etapa donde fue muy difícil convencer al inversionista americano en considerar a Colombia como un lugar para fabricar estos equipos. Bueno, y después que logras superar, digamos, esa etapa y logras convencer al empresariado americano de que Colombia es un país en el que se tiene una gran potencial para poder desarrollar negocios, ¿cómo fue ese reto de ser ese cofundador de una compañía de multinacional como Profro, Gustavo?
Pues fue muy grande porque uno sabe dónde arranca, uno sabe más o menos qué quiere, pero no dimensiona las cosas, no dimensiona hasta dónde puede llegar el proyecto. Entonces, el proyecto empezó pequeño, no se hizo mayor inversión, simplemente se alquiló bodegas, se empezó a contratar a algunos empleados y se empezó con la idea de fabricar uno que otro equipo para el mercado latinoamericano. Eso empezó a crecer muy rápidamente y empezó el norteamericano a ver el potencial tan enorme que tiene Colombia, la economía, los ahorros en comparación en temas de producción. Nosotros en algún momento estábamos produciendo a una décima parte de lo que se producía en Estados Unidos. Entonces, digamos que al ver todo eso, empezó a inclinarse la balanza a hacer más y más equipos en Colombia. El reto para mí también era claro en temas de calidad, no podía fallar en temas de calidad porque inmediatamente en la industria, la industria aeronáutica es pequeña, la industria de aviación es pequeña y si cometes un error todos se van a enterar muy rápidamente. Entonces, no podía darme el lujo de fallar en algo de calidad porque inmediatamente se decía, esos equipos hechos en Colombia no son confiables, no sirven, olvídese de eso. Entonces, ahí hice mucho énfasis en mantener el estándar de calidad más alto posible. Y digamos que poco a poco se fue formando la tormenta perfecta para que esto creciera de una manera exponencial. Entonces, ahí ya fue muy grande a un punto que me di cuenta que Colombia ni siquiera tenía la capacidad industrial para mantener el proyecto. O sea, llegamos en momentos a que compramos toda la tornillería en el país, salíamos corriendo de ferretería, llamando a todas las ferreterías de Cali, de Pasto, comprando el último tornillo disponible en el país. Había momentos que hablábamos con proveedores para hacer equipos para las fuerzas militares y nos decían, vea Gustavo, si compramos todo el acero inoxidable del país, tenemos para hacer 20 entonces, y nosotros tenemos que hacer 100. Entonces, fue un reto importante y lo crecimos de cero a nada en 4 o 5 años, de producir un equipo al mes a producir 45 equipos al mes, o sea, más de un equipo diario, un equipo y medio más o menos diario. Entonces, y llegamos de cero empleados a 400 en 4 o 5 años y de ser la empresa más pequeña a la más grande del mundo. Entonces, sí fue una experiencia inolvidable, el crecimiento fue exponencial y la demanda de trabajo fue muy grande. Interesantísima esa experiencia. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta que precisamente Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y que tienes tú una trayectoria extremadamente importante en el mundo de la aviación, ¿tú consideras que hoy en día Colombia es un país que tiene un potencial para poder desarrollar la proveeduría de bienes y servicios en la industria de la aviación, particularmente teniendo en cuenta el nearshoring? Por supuesto, y no solo en aviación, en muchísimas áreas. Existen demasiadas oportunidades. Es que Colombia, teniendo a Estados Unidos como socio comercial con la población de los Estados Unidos y con una población que consume en exceso, pues tenemos unas oportunidades enormes de proveerlos y la ubicación geográfica de Colombia, son demasiadas las oportunidades que hay. Entonces, a nivel de aviación, te cuento una historia. En algún momento una empresa de El Salvador me contactó y querían que les diseñara un equipo para tanquear los aviones dentro del hangar y me hablaban que el equipo tenía que hacerse a 200 metros de donde estaba el avión parqueado porque no podían entrar al hangar a tanquearlo, sino que llegáramos con mangueras hasta el avión. Y cuando llegó esa solicitud no lo creía, yo, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y El Salvador y no. Y viajé a El Salvador
conocí a esta empresa y me quedé aterrado. Es una empresa enorme con unos hangares impresionantes y ahí hacen todos los mantenimientos de las principales aerolíneas. Ahí llega American Airlines, Delta, JetBlue, cualquier cantidad de aerolíneas llegan ahí, ahí desbaratan las aeronaves, hacen los mantenimientos preventivos que son cíclicos con X cantidad de horas de vuelo y a las 6 de la tarde salía de ahí y si no eran 20 30 buses trayendo empleados de San Salvador al aeropuerto en El Salvador a esta empresa a trabajar era poquito. Y ese día dije, wow, y es increíble eso muy poquitas personas saben de eso. Y aquí creo que en Barranquilla hay un proyecto de MRO de navegación que tengo entendido es importante y lo están trabajando. Pero como te digo, no solo en aviación, Colombia tiene oportunidades en todos los campos, en todos los campos, y principalmente porque la mano de obra colombiana es calificada, es gente honesta, gente trabajadora y íntegra. Entonces, las oportunidades son infinitas. Maravilloso. Y bueno, y precisamente en en esa vivencia empresarial, Gustavo, ¿qué oportunidades de mejora tú has identificado que tenemos nosotros en Colombia para poder facilitar esa atracción de inversión extranjera directa al país, no solamente de Estados Unidos, pero focalizándonos en Estados Unidos, para que esos inversionistas puedan llegar a Colombia y desarrollar un proyecto exitoso? ¿Qué oportunidades de mejora tú pudieras identificar? Pues empiezo porque considero que se han hecho muchas cosas y no quiero que me tomen solo como crítica, pero pues sí se ha avanzado mucho en Colombia en temas de inversión extranjera, se ha avanzado mucho durante los últimos años. Colombia hoy en día es un país en Latinoamérica que lidera y he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y en América Latina, Colombia es reconocida en muchos campos. Entonces, se han hecho muchas cosas, pero falta mucho por hacer. Entonces, yo creo que es como en el fútbol. Ayer estaba escuchando ahí a varios comentaristas de fútbol y estaba en la pelea, creo que estaba Fabián Vargas, si no me falla el nombre, hablando sobre el tema de la mentalidad. Y habla de que los argentinos tienen esa mentalidad ganadora y demás. Y estoy de acuerdo con esos comentarios y a nivel empresarial y a nivel a nivel de país, creo que nos falta como cambiar ese chip, cambiar un poquito la mentalidad y unirnos para atraer esa inversión extranjera. Entonces, me parece que lo primero es cambiar, unirnos y poner, es que para todo, el sentido común digo que es uno de de los sentidos más escasos, más que común, es más escaso, pero es sencillo, no es muy difícil. Si tenemos una política clara, decimos, vamos a traer la inversión extranjera. Mira Dubái. Dubái, ¿por qué llega tanta empresa? Porque en Dubái, Dubái se volvió el centro, en Dubái que está atrás veo tu mapa, todas las empresas de África tienen sede en Dubái, la mayoría de empresas de África, Asia están ubicadas en Dubái porque pagan cero renta. Te mudas allá y pagas cero renta persona y persona natural también paga cero renta y te permiten llegar y te facilitan la instalación y te facilitan hacer los negocios. Colombia, especialmente Barranquilla, esta zona que tiene la costa con el Atlántico, podría ser la Dubái de América Latina si nos creemos el cuento y si gestionamos y trabajamos en unión para facilitar todo eso, si tenemos como país una política clara, están las zonas francas, que es una excelente plataforma para atraer inversión extranjera, pero hay que mejorarlas, hay que mejorar los incentivos, yo prefiero que me paguen, ahorita están estas empresas pagando el 20% de renta. No sé, tenemos 50 empresas en una zona franca. Yo prefiero 200 y que me paguen el 10.
o prefiero 500 y que me paguen el 5, pero tenemos que unirnos a traer eso y es en todo. El sector financiero se tiene que unir, se tiene que facilitar los procesos, tenemos que minimizar la burocracia. Tenemos aún mucha burocracia, entonces abrir una cuenta bancaria en Colombia para un extranjero es un proceso complicado. Abrir una empresa para un extranjero es un proceso complicado. Y cuando el extranjero está acostumbrado a abrir una cuenta en 5 minutos en línea y abrir una empresa en 5 minutos en línea y se estrella con la realidad de Colombia, pues eso no facilita las cosas. Entonces, necesitamos tener una política muy clara, trabajar en equipo, todos los gremios, privado, público, y tener el objetivo y desarrollar un plan para llegar a ese objetivo. Sin duda, o sea que ves que necesariamente esos trámites burocráticos que hay en Colombia para poder hacer empresa se convierten en una verdadera oportunidad de mejora en la medida que hoy en día parece ser que al no ser esa facilitación que busca el inversionista, se convierte como en una talanquera para que se concreten inversiones. Así lo percibes. Sí, sí, como te digo, tenemos muchas oportunidades de mejora y en muchos aspectos, porque no solo la burocracia, está el tema de infraestructura. Eh, Como hablábamos antes de la entrevista, llega a llover y a mí me pasó muchas veces que me llegaban inversionistas y es terrible que se le vaya a uno la energía preciso durante una visita, o es terrible que te bloqueen las vías porque hay unas manifestaciones o una marcha. O sea, esa primera impresión ante un inversionista es tenaz. Entonces, pues lógico, en algún momento alguien me decía, pues lógico que ellos vienen a invertir, van a pagar, tienen economía a la hora de la mano de obra y todo, y deberían saber que no somos un país desarrollado y que no, pero, pero hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un plan concreto y por qué no desarrollarnos y atraer esa inversión extranjera? Eso lo único que hace es traer más y más trabajo al país, más y más impuestos para la nación. Entonces eso no tiene sino consecuencias positivas, no más. Maravilloso. Gustavo, y bueno, con esa experiencia acumulada a lo largo de tantos años y después de haber culminado tu paso por un proyecto tan interesante y tan global como fue el cofundar una compañía de aviación Proflow, ¿qué se viene entonces ahora para el empresario Gustavo Corso? ¿Qué nos puedes decir? Bien, muchas cosas buenas. Estoy trabajando en traer más inversión extranjera al país. No nos podemos quedar quietos, tenemos que trabajar los empresarios, independiente de la situación política, de todo lo que ocurre, tenemos que ser los que ponemos el granito de arena para ayudar al país. Entonces, estoy trabajando en traer inversión extranjera de Estados Unidos. Hay unos proyectos muy interesantes para fabricar maquinaria pesada para remover nieve de las carreteras, para chatarrizar vehículos. Eh, Estamos empezando un nuevo proyecto para la fabricación de tanques en acero inoxidable y aluminio. Vamos a abastecer desde Colombia, principalmente el mercado de los Estados Unidos, de todas las industrias de combustible, aviación, agua, construcción, petroquímica. Y vamos a seguir trabajando mucho en traer más y más empresas. Interesante. ¿Y eso va a ocurrir en Barranquilla? Gustavo, ¿nos puedes dar una primicia o en qué parte de Colombia lo tienes pensado hacer? El de los tanques ya está confirmado en Barranquilla, los otros estamos trabajando, pero lo más seguro es que sí, la mayoría vienen para Barranquilla. Maravilloso. Una muy buena noticia que jalona aún más la economía de Barranquilla y de la región Caribe. Y bueno, finalmente, Gustavo, ¿qué recomendaciones, qué consejos desde tu experiencia de vida le podrías dar a esos estudiantes que hoy en día se están formando
y que tienen ese sueño, ese anhelo de convertirse en unos empresarios exitosos así como tú? ¿Qué consejo les podrías dar para que logren esa meta que se han trazado? Pues a mí, yo me identifico mucho con con el título de tu programa, por con la palabra disruptiva. En el transcurso de mi vida he sido disruptivo y eso creo que es parte de lo que me ha ayudado a ir, a ir avanzando, a ir creciendo. Entonces, siempre digo que si uno hace lo mismo que hacen las mayorías, pues el resultado va a ser el mismo. Entonces tiene que uno, eh, en la toma de decisiones, eh, ser un poco disruptivo y pensar mucho a mediano y largo plazo. Para los que quieren ser empresarios, hombre, lo primero es que estén seguros de que quieren ser empresarios porque es un camino que no es para todo el mundo, es un camino que requiere de mucha terquedad, de muchísimo, mucho empeño y trabajo y dedicación. Entonces tienen que estar muy, muy seguros de que ese es el camino que quieren. Eso sí es muy gratificante, eh, pero sí, deben estar seguros primero. Y por otro lado, en su formación, cambiar un poco el chip de pensar, muchas personas piensan que la formación es solo académica y la formación es integral. La formación viene desde casa, la parte académica es importante, pero también está la formación de la experiencia de la vida. Eh, Les recomiendo buscar empleo o ni siquiera empleo, trabajar gratis en una empresa pequeña, una empresa que se esté formando, una empresa donde les toque ser mensajeros, donde les toque ayudar en el tema de la contratación, de aprendan de recursos humanos, donde de pronto les toque ayudar con temas de ir a hacer vueltas de Cámara de Comercio, de DIAN, que les toque ayudar a hacer un flujo de caja, porque una empresa grande los va a encasillar y van a aprender solo sobre, por decir algo, comercio exterior y solo vas a trabajar en el tema de logística y comercio exterior o algo así, no más. Mientras que una empresa pequeña y ojalá con un buen líder en esa empresa, pues se va a formar que hagan eso durante un tiempo y de ahí sí te pegan toman la decisión de pegar el salto cuando aprendan todo lo que eso conlleva, toman la decisión de pegar el salto y lanzarse a ser empresario. Pero reitero, Colombia tiene demasiado talento, hay mucho talento en este país y hay muchísimas oportunidades. Entonces, yo sí animo a los que estén decididos a irse por el camino de ser empresarios a que se lancen. Busquen un mentor y si en eso podemos ayudar, maravilloso. Pues qué mejor mentor que Gustavo Corso, quien con su ejemplo de vida demuestra que no es un camino fácil, pero definitivamente es posible que los sueños se cumplan y se conviertan en una realidad empresarial. Gustavo, quiero agradecerte enormemente por haber tomado de tu tiempo un espacio para dedicarlo al programa Encuentros de compartir esas vivencias, esas recomendaciones para toda la audiencia y que de seguro lo van a valorar y le va a servir de referente para poder caminar en esa construcción de la vida que día a día tenemos que hacer todos. Así que un agradecimiento especial y espero poder nuevamente tenerte en el programa en una nueva oportunidad. Mil gracias, Gustavo. Erwin, muchas gracias a todos y feliz tarde.